Ahora bien, doctor Rodríguez Silvero, siguiendo un poco este tema campesino, alguien tiene que pagar un subsidio, ¿verdad? O una refinanciación, o en todo caso, si hay condonación, qué sé yo, bueno, pero es un costo que tiene, ¿verdad, doctor? Y alguien tiene que pagar eso, ¿verdad? Sí, hay formas de pago. Vamos a suponer que bajen las tasas de interés del 18 al 9% por utilizar solamente una cifra didáctica. Esa diferencia la debe pagar, a mi criterio, la entidad financiera, porque la entidad financiera está también comprometida en la otorgación de créditos que no pueden ser recuperados, ¿verdad? Ellos tienen que establecer en su sistema de balance previsiones para créditos de dudoso cobro, y ni qué decir para créditos de imposible cobro. Es decir, una parte debería ser financiada por el mismo sistema financiero, que es privado, ¿verdad? Solamente en circunstancias excepcionales, cuando realmente existe una catástrofe nacional como una inundación de varios meses, en la que ni siquiera las previsiones de las entidades financieras fue suficiente para cubrir las pérdidas, solamente en esos casos el gobierno debería acudir en defensa también de los intereses del sistema financiero privado, que ya es otra categoría. Ahora ya no estoy hablando de los pequeños campesinos, sino estoy hablando de los propietarios de entidades financieras, del sector privado. Y también tenemos que hablar del Banco Nacional de Fomento y del Crédito Agrícola de Habilitación. Todo eso debe estar cuidadosamente pensado, de tal forma que solamente una parte del costo financiero de la refinanciación o rehabilitación, o como quiera llamársele, solamente una parte sea pagado por el Estado, porque el Estado no tiene dinero. Decir que va a ser pagado por el Estado o por el Banco Nacional de Fomento o por el Crédito Agrícola de Habilitación es un eufemismo que confunde, porque realmente, como el Estado no tiene dinero, los que vamos a pagar realmente somos los contribuyentes, es decir, los que estamos pagando impuestos directos e impuestos indirectos todo el tiempo. Si esto no se detiene con este desorden, con este caos con que se está tratando el tema de la deuda campesina, y todos vamos a salir perjudicados, principalmente los contribuyentes. Ahora bien, ¿quién tiene, o en qué instancia se debería estar estudiando esto que está diciendo, doctor? Qué sé yo, a nivel de Ministerio de Agricultura, Banco Central, Banco de Fomento, o sea, ¿cómo se puede abordar seriamente y con posibilidad de obtener resultados buenos el tema de la deuda campesina? El tema de la deuda campesina debe ser enfocado en forma integral. Hay que tener cuidado porque, analizando el segmento campesino de los pequeños productores que se dedican a la actividad agrícola, pero están también los que se dedican a la actividad pecuaria, y hay veces que son los mismos campesinos que están haciendo ambas cosas. Algunas familias campesinas se dedican mayormente a la actividad agricultura y otras a la ganadería también, ¿verdad? No podemos olvidarnos. Otros se dedican también a la piscicultura, ¿verdad? Es decir, tenemos que ser conscientes de que una gran parte de la población campesina no tiene futuro en términos económicos y financieros. Existe un economista aquí que ha trabajado varias décadas en nuestro país y que es el austríaco Georg Birk Baumer, que ha publicado libros que hay que entrevistarlo porque sabe mucho. Lo hemos entrevistado en Hablemos de Paraguay. Bueno, me alegro mucho. Según las investigaciones de este señor, que sabe mucho del tema, el 40% de las fincas campesinas, que son familiares, no tiene futuro. Es decir, de nada vale que nosotros estemos allí metiendo financiación que luego tiene que ser refinanciada con participación del contribuyente y de los propietarios de las entidades financieras. Esas entidades, esas pequeñas unidades familiares que se dedican a la actividad agrícola y pecuaria y piscicultura, en parte también a la forestal, es mejor que nosotros redireccionemos eso a otras direcciones, ¿verdad? Y para eso hace falta que la parte técnica de cada ministerio y de cada entidad descentralizada se dedique a encontrar soluciones prácticas a las familias campesinas, la que practica la agricultura campesina o la agricultura familiar, a que se dediquen a otras actividades que sean más promisorias, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar claramente con los campesinos, hay que decir,
40% de estas fincas no tienen futuro, así como están puestas. Entonces hay que empezar a reconvertir esas actividades. Pero para eso hace falta un gobierno que desarrolle mentalidad de recuperación de las unidades campesinas que están en situación de existencia difícil. Estamos diciendo de 40% de las mismas, es una cantidad impresionante, ¿verdad? Sin embargo, tengo que decir con absoluta contundencia que yo no veo que las políticas públicas se dediquen a eso, ni siquiera a la recuperación de las fincas campesinas que no están en condiciones de sobrevivir en el sistema económico actual. Tampoco existe predisposición para atender a los estratos pobres en general. Y lo más grave del caso es que la población que se encuentra en los niveles más bajos de la pirámide social, por razones diversas, tampoco está en situación organizativa de reclamar con éxito sus derechos ante las entidades gubernamentales que tienen que encargarse de sus reivindicaciones. Entonces yo veo ahí un problema doble. Ni las políticas públicas están orientadas a incorporar a esa mayoría poblacional que está en situación de sobrevivencia o que no tiene ningún futuro a los beneficios de progreso económico y social. O sea, ni las políticas públicas están dispuestas a eso, ni los estratos dominantes que son los que dictan las políticas públicas, tanto a través de los partidos políticos como a través del Congreso y a través del gobierno, se preocupan por el bienestar de los estratos inferiores, y eso es grave. Y lo más grave para mi criterio es que los estratos inferiores no están organizados todavía y que no encuentran instancias en el sistema político y en el sistema económico y financiero local para hacer valer sus derechos. Eso deberían escuchar todos los líderes campesinos. ¿De qué vale estar acá 37 días haciendo manifestaciones frente a un Congreso que no les escucha o frente a los estratos dominantes que no están interesados en escucharles? Bueno, esto ha sido lo que hemos tratado. Hemos conversado con el analista económico doctor Ricardo Rodríguez Silvero sobre este tema de la deuda campesina. Y bueno, y estamos, como dijimos, en compañía del ingeniero agrónomo Gerardo López, gran conocedor de este tema, y para seguir conversando sobre la problemática y preguntarle un poco cuál es su opinión, ingeniero. ¿Es cierto que realmente la agricultura familiar campesina prácticamente no tiene futuro? No, yo coincido en muchos aspectos con lo que dijo el doctor Rodríguez Silvero, con quien realmente me une una amistad desde la infancia. Sí, me comentó ayer. Somos amigos, y creo que analizando un poco sus palabras desde el punto de vista técnico, porque hay un enfoque eminentemente técnico, económico, y lo que se maneja, digamos, en conceptos universales. En estas teorías es muy cierto lo que él dice. La competitividad es una palabra sagrada hoy. El que se mete en un negocio, o el que se mete a jugar fútbol, o el que quiere triunfar como músico, o en lo que sea agricultor, vamos a poner, tiene que entrar en una cancha de competitividad. En ese aspecto, desde el punto de vista técnico, es muy cierto lo que él dice. Lo que pasa es que nuestra gente, en la opinión pública así masiva, como se viene a hacer manifestaciones y se escuchan diversas opiniones de mucha gente que a veces ni entiende, pero sacan opiniones que la gente maneja comúnmente en el lenguaje. Hay que distinguir un poco la lectura de todos esos mensajes. Está muy mezclado el aspecto técnico, mirando un poco el pequeño agricultor o la finca del agricultor. Hay que distinguir que no todos los campesinos son agricultores para comenzar. No todos los agricultores son buenos productores. Hay medianos, mediocres, y podemos decir inclusive malos productores que, como dice el doctor Silvero, y también dice Bill Baumer, hay gente que no tiene futuro en ese aspecto ya productivo, si es que no va a entrar en una cadena de competitividad y de ofrecer productos de calidad para que su producto pueda ingresar al circuito de los mercados. Entonces, esos productores ineficientes, o que ya no tienen grado de superación, que ya han probado 5, 10 años, 15 años y están en la mediocridad de su producción, tienen que buscar horizontes diferentes, que es lo que se dice justamente en la parte técnica.
cuando nosotros analizamos técnicamente o económicamente, vamos a decirle, bueno, mira compañero, no estás ya preparado para seguir perdiendo tiempo y perdiendo plata, te estás volviendo viejo, tus hijos ya se van a trabajar a otro lugar, están a lo mejor por el extranjero, y bueno, te estás quedando solo y no, económicamente no te vas a ningún lado. Entonces hoy la única cosa que yo discrepo un poco con Rodríguez Silvero es que hay alternativas hoy. El Servicio Nacional de Promoción Profesional, por ejemplo, ofrece no solo a jóvenes, sino a adultos, la posibilidad de no seguir siendo un mal productor agrícola y convertirse en un buen herrero o en un buen mecánico o chapista, albañil o no sé, peluquero, cocinero. Hay demasiadas actividades que se tiene que enfocar cuando uno se da cuenta que no funciona. Yo no puedo jugar fútbol si no tengo condiciones físicas adecuadas y me empecino en jugar y no voy a llegar nunca a jugar. Ahí se produce el desarraigo, ¿verdad, ingeniero? Ese señor productor entonces ineficiente va a tener que salir de su tierra, va a ir a la ¿cómo ciudad? Va a pagar su crédito? ¿Cómo va a pagar su crédito? Entonces siempre va a estar atado al subsidio. Coincido plenamente que los subsidios deben ser muy bien dirigidos y circunstancialmente. Se puede subsidiar a una persona en un inicio, en un asentamiento donde todavía no hay nada y se está comenzando a hacer primero los alimentos que tienen que mantener a su familia y decirle, bueno, te vamos a dar la semilla, te vamos a dar de cero, te vamos a dar por 2 años una asistencia que te va a ayudar a que vos te conviertas en productor o salgas del circuito. Vas a ser un campesino, pero vas a ser productor si es que a los 2 años te damos la ayuda y te mejoramos tu tecnificación en tu chacra. Bueno, este señor podría ser productor, podría entrar en la categoría de productor, y si vemos que en 2 o 3 años él, con el subsidio dirigido limitado de cierto tiempo, no funciona, bueno señor, Dicatuveima Goña Méndez la plata tengo ya Dicatumoaima porque en 3 años que ya hay programa ya pongo algunas cosas a cubrir crédito agrícola para que entre en la cadena del circuito normal de créditos o en una cooperativa. Él ya tiene que pasar a su segundo grado, que sería su cooperativa, avanzar hacia adelante, avanzar hacia la competitividad. Pero si él va a estar siendo o pidiendo subsidio eternamente, eso es un fracaso como persona, como profesional, y lógicamente el Estado no puede cargar con esa clase de gente. Lo que sí, yo creo que hay que distinguir un poco para poder evaluar bien a toda la población, a toda la gente productora, es que no hay una caracterización, no hay fuentes o datos muy certeros, como dijo Rodríguez Silvero. No se tiene una caracterización, por ejemplo, de quiénes son buenos productores, clase A, por decirle. Hay productores clase B, clase C, clase D, bueno, y ahí hay que trabajar sobre eso, sobre las estadísticas, sobre la periodicidad de sus fracasos, sobre el pago de sus créditos. Si él es una persona que siempre está pagando sus créditos, ya tiene que estar en una categoría de un buen productor. Ingeniero, te voy a interrumpir un segundito. Sí. Tenemos un oyente, buen día. Hola. Radio 1000, buen día al ingeniero Babi López, Blas de Mites, saluda. Muy buen día, Blas. Celebro, amigo, de escucharte y después de haber escuchado a Silvero, 2 personas muy preparadas, casi en la misma línea, solamente que Babi le está aplicando su conocimiento práctico, además de la teoría de la práctica. Fue viceministro, un gran patriota, conocedor del campo. Y esto me lleva a una idea así del por qué también los gobiernos, o nuestro gobierno, el gobierno actual, no integra un consejo de expertos, de gente preparada para que le pueda aconsejar al gobierno y pueda hacer más fácil todos estos trabajos que se necesita y que se está haciendo con mucho esfuerzo, por cierto, acertadamente por Horacio, pero desde luego se necesita gente capaz que se integre un consejo de apoyo al gabinete, al gobierno, para que esto sea más fácil. Soy muy patriota, amo mi país, amo a los agricultores, amo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y celebro ser amigo de Babi y respeto el conocimiento de Silvero. Un placer que sigan así aportando a la ciudadanía con la radio y por esta comunicación. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. Gracias Benítez.